Si hay un actor que siempre cae bien, ese es Woody Harrelson, un actor competente que siempre lleva hacia adelante sus papeles con mucho carisma y buen hacer. Woody Harrelson, fuera de sus roles, siempre ha sido un tipo extrovertido y divertido, pero tras esa fachada de buen tipo, Woody esconde un terrible secreto familiar que ha arrastrado toda su vida. Si repasamos su carrera cinematográfica, veremos que es variada y muy larga en el tiempo. Tiene grandes películas en su filmografía con interpretaciones icónicas. Pero si hay un papel que tiene bastante relación con el tema que vamos a hablar hoy, ese es sin duda el de Mickey Knox. Asesinos Natos es una de las películas más locas de la filmografía de Woody Harrelson. Es una cinta que juega con 1000 formatos diferentes, planos completamente aberrantes, interpretaciones surrealistas. Es una película digna de analizar, rompe todos tus esquemas. Básicamente es como si te hubieras metido un chute de cocaína mezclado con LSD. Mickey Knox es un criminal completamente psicótico y pasado de vueltas, que tiene cierto paralelismo con el propio padre del actor, que es el verdadero protagonista de este vídeo. Una de las teorías de conspiración más fascinantes y atrayentes es sin duda la muerte de John Fitzgerald Kennedy. Una muerte que está llena de misterios y cabos sueltos, donde hasta el día de hoy se pone en tela de juicio tanto al asesino como todo lo que estuviera relacionado con el caso. Es fascinante porque involucra hasta una actriz de Hollywood. Todo en este asesinato es raro y misterioso. Casi todas las pruebas te hacen arquear la ceja. Pero, ¿qué tiene que ver el padre de Woody Harrelson con uno de los asesinatos más importantes de la historia? Bien, empecemos por el principio. Charles V. Harrelson tuvo una vida de película. El padre de Woody Harrelson fue un vendedor de enciclopedias, reconvertido en ladrón, reconvertido a su vez en asesino a sueldo. Sí, podría ser perfectamente una película de Tarantino. Es súper gracioso, ¿eh? Charles nació el 23 de julio de 1938 en Lovelady. Estuvo casado antes de contraer matrimonio con Diane, la madre de Woody Harrelson. Era un hombre poco comprometido con sus parejas, y aunque intentó ser un hombre con un trabajo humilde como vendedor de enciclopedias, sus vicios le dejaron claro que lo de las enciclopedias no estaba hecho para él. En 1960 fue condenado por primera vez por robo a mano armada. Desde ese momento su escala de crimen, cocaína y locura empezarían a aumentar. El señor Harrelson se separó de Diane cuando Woody tenía apenas 7 años. No era precisamente el padre perfecto antes de la separación. Generalmente era difícil verle por casa. De hecho, era más fácil que sus hijos le vieran más en la cárcel. Un día desapareció como siempre había desaparecido, pero esta vez no volvió. Hasta que la radio y los periódicos empezaron a hablar sobre el asesinato del juez Wood. Su madre no quería hablar del tema. Sabía que era su exmarido, siempre lo había sabido. No se sabe muy bien en qué momento Charles pasa de ser un ladrón a un asesino a sueldo, pero se rumorea que empezó a conseguir contactos de pequeños cárteles de El Paso. En 1973 fue encarcelado por el asesinato por encargo de Sam de Helia Jr. Fue sentenciado a 15 años, pero fue liberado después de 5 por buen comportamiento. Spoiler, no se reformó. Apenas unos meses después, exactamente el 29 de mayo de 1979, el juez federal del distrito John H. Wood Jr. fue asesinado a tiros en la puerta de su casa en San Antonio. Desde el principio fue uno de los principales sospechosos. Había sido contratado por el narcotraficante Jamiel Chagra. ¿Pero quién es Jamiel Chagra?
Chagra, conocido como Jimmy, nació en El Paso. Tenía dos hermanos, Lee y Joe, ambos abogados especializados en la defensa legal de los traficantes de drogas. Jimmy se metió en el contrabando de drogas en 1969 y se convirtió en uno de los traficantes más grandes de los Estados Unidos, traficando drogas desde México y Colombia, en avión y barco. Tuvo tratos con la familia criminal Patriarca y Joseph Bonanno, el jefe retirado de la familia criminal Bonanno. Chagra también era un gran jugador en Las Vegas y atraía por su forma de ser extravagante. Algunas cosas que le pasaron fueron dignas de película. Tuvo un accidente de avión en medio del océano y pudo sobrevivir gracias a que estuvo agarrado a un paquete de marihuana durante 15 horas. Conoció a Tony Spilotro, el mafioso estadounidense en el que está basado el personaje de Joe Pesci, Nicky Santoro. Jimmy contó una anécdota sobre Tony que me hace pensar que no era muy diferente al personaje de la película. Y es que en una reunión, una de las camareras le tiró una copa sin querer. El tipo se puso como una furia y al día siguiente esa camarera había desaparecido. Según Jimmy, esa camarera está enterrada y en medio del desierto. Los negocios de drogas de Chagra fueron objeto de investigación minuciosa por parte de la policía y el sistema judicial. El 21 de noviembre de 1978, el fiscal federal adjunto, James Kerr, fue atacado por dos hombres que dispararon 19 balas contra su coche. Kerr escapó con solo pequeños cortes de vidrio. Kerr había estado persiguiendo a Chagra por sus tratos de drogas. Pero ahora volvamos a lo importante. ¿Por qué fue tan fácil determinar al asesino? Bueno, básicamente Chagra habló sobre el asesinato del juez con su hermano en la penitenciaría de los Estados Unidos en Leavenworth, después de que agentes del FBI pusieran micrófonos debajo de las mesas donde estaban hablando. La posición del FBI era que, aunque Joe Chagra era abogado, estaba hablando con su hermano como hermano y no como abogado. Por lo tanto, sus conversaciones no estaban cubiertas por el privilegio abogado-cliente. En cuanto a Harrelson, después de 4 meses buscándole, por fin, en septiembre de 1980, dieron con él. Harrelson se resistió durante 6 horas, estaba acorralado, no tenía salida y llevaba consumiendo cocaína desde primera hora de la mañana. Así que para evitar que un francotirador acabara con él, le pareció que la mejor idea del mundo era reconocer el asesinato del juez Booth y de paso también el asesinato de JFK. Después de su arresto, en una entrevista en televisión, Harrelson explicó: "Sí, dije que había matado a Kennedy, lo que podría darles una idea del estado de mi mente en ese momento. Simplemente estaba esforzándome por prolongar mi vida". Cuando Joe Chagra testificó durante el juicio a Harrelson, afirmó que este había presumido de haber disparado a Kennedy y declaró que incluso había dibujado mapas para demostrar dónde se escondía exactamente durante el asesinato. Chagra declaró que Harrelson siempre le pareció un fanfarrón y que solo decía mentiras y estupideces. Sí, parecen los típicos personajes de peli de Tarantino o Scorsese, pero es una historia real. El FBI descartó cualquier participación de Harrelson en el asesinato de Kennedy, y es ahí cuando entra otro personaje en la historia, uno de los conspiranoicos más activos en torno a la muerte de JFK. Ese es Jim Marrs, que aseguró que Harrelson es el más joven y el más alto de los 3 vagabundos, una de las teorías de la conspiración más populares sobre el asesinato del presidente. Esta teoría indica que muchas personas vieron a 3 vagabundos por las intersecciones cercanas minutos antes de la muerte del presidente. Los hombres fueron fotografiados por varios periódicos del área de Dallas con escolta policial poco después del asesinato. Marrs llegó a decir que Harrelson estaba involucrado con criminales conectados a agencias de inteligencia y militares, y sugirió que estaba conectado también a Jack Ruby, figura secundaria de la mafia estadounidense y el hombre que asesinó a Harvey P. Oswald, el supuesto asesino de Kennedy. Esta conexión era posible gracias a Russell Douglas Matthews, un tercero con vínculos al crimen organizado que tanto Harrelson como Ruby conocían, y de ahí a la conspiración hay solo un suspiro. El 23 de diciembre de 1978, Lee Chagra fue asesinado a tiros en su despacho de abogados en El Paso. Los asesinos tomaron $450,000 que se le debía a Joe Bonanno por un negocio de drogas. Unos meses más tarde, Lou Esper, un traficante de drogas y conocido de Chagra, y 2 soldados de Fort Bliss fueron acusados de su asesinato. Harrelson fue condenado a 2 cadenas perpetuas en gran parte por la conversación de Chagra con su hermano desde la prisión. Tanto Harrelson como Joe Chagra fueron implicados en el asesinato, y Chagra fue condenado a 10 años de cárcel. Jamiel Chagra fue absuelto del asesinato cuando su hermano Joe se negó a declarar en su contra. Unos años después, Jamiel admitiría su papel en el asesinato del juez Booth.
y también en el intento de asesinato de un fiscal estadounidense. Cuando en 1981 se enteró del juicio a su padre, Buddy, ya con 20 años, empezó a visitar a su padre en la cárcel y empezó a reconstruir su relación con él. Se reconcilió con su padre e intentó anular la condena de su padre para asegurar un nuevo juicio, aunque nunca lo logró. La vida a veces es un círculo lleno de casualidades, y en la vida de Charles así ha sido. Por ejemplo, Jim Marrs, que fue el que más alzó la voz y dijo que Harrelson sí que estaba involucrado en el asesinato de Kennedy, fue uno de los que ayudaron en el guión de la película JFK, dirigida por Oliver Stone, que unos años después daría la oportunidad de ser protagonista a Woody Harrelson. Y encima ese papel es básicamente el de un asesino. ¿Pero saben cómo se llamaba la madre de Woody Harrelson? Diane Lowe Oswald. Sí, tiene un apellido que básicamente es el mismo que el asesino de JFK, Harvey B. Oswald. El destino y las casualidades a veces pueden ser inquietantes. Crazy way it thrills me, tell you why. Just like the lightning from the sky. He loves to kiss me till I can't see straight. Gee, my lollipop is great. I call him lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Boom, boom, boom. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, a lollipop.